O senhor mencionou as cartas do Mestre, e a gente leu em parte e constatou que às vezes eles têm uma maneira de falar sobre o Kutumi um pouco estranho para o Mestre, às vezes assim, irônico. A veces Irônico, sarcástico. Parece assim uma pessoa comum falando. Queria sua opinião sobre isso. el maestro Kutumi enseña que hay dos Kutumis. Uno es un ser humano con las características de ser humano, tanto que en una carta él explica que empezaba a enojarse, porque la naturaleza humana, nosotros estamos en la cuarta ronda, estamos en el punto medio de nuestro esquema de evolución. El esquema de evolución es un círculo y se desciende por 3 grandes pasos. El cuarto es de equilibrio y hay otros 3 grandes pasos. La materia actual es la materia más material posible. Hasta este momento fue espiritual, fue perdiendo la espiritualidad y convirtiéndose en una materia animal pura, con muy poco espíritu. A partir de ahora ya empezó el ciclo ascendente, la materia se va espiritualizando. Los maestros explican que como están usando cuerpos con materia de la cuarta ronda, les es muy difícil manifestar la totalidad de sus potencias, porque la materia no es espiritual todavía. Kutumi se comporta en las cartas con el señor Sinet como un caballero inglés. Critica, comenta, inclusive él mismo explica que Hume, el otro señor inglés que le escribió una carta muy insolente y él sintió que se enojaba, pero como está advertido, disipó el enojo. Hasta nosotros mismos a veces nos damos cuenta de que nos vamos a enojar y decimos abandono. Como dice un autor teosófico, si un fósforo encendido lo tiramos donde hay palla, donde hay mucha palla, se enciende todo enseguida. Pero si cuando cae el fósforo encendido le ponemos el pie encima, ahí inmediatamente no hay incendio. Dice que la autovigilancia impide la autovigilancia impide que las cosas malas se desarrollen. Hay que tener cierta intuición y ver lo que está dentro, ¿no? Lo que es transitorio en ellos. Sí. Otra vez. Krishnamurti disse: quem der a nossa unicidade de tudo, como mônada, é a vida. Ele diz que é a alma, o nosso princípio humanos. Se coloca en probación el alma dentro de un cuaternario, dentro de una personalidad. Esta tarde voy a tratar de cómo en cada encarnación, mente, manas, que es una, se hace dual en cada encarnación. Se quiebra, se parte en dos. Y una parte queda presa, cae en el animal, en el cuaternario, y hace al cuaternario animal racional, inteligente. Todo ser humano, por degradado que esté, tiene una divinidad dentro. La otra parte de la mente queda en su mundo. Esto tiene que unirse a aquello. Hay un puente, hay que
hay que cruzar un puente, hay que crear un puente. Cuando hay un río o un abismo, y uno quiere cruzar del otro lado, crea un puente. Con la meditación se crea ese puente, ¿no? Así es, Santa Carana, sí. A la tarde vamos a hablar un poco más de eso. La personalidad dura una encarnación. Al final de la encarnación, el cuerpo muere y la mente que estaba prisionera vuelve a reunirse con la otra parte, porque separadas del todo nunca están. En un principio no hay comunicación entre las dos, pero esta que quedó acá dice, yo no soy de acá, soy del otro lado, y empieza a pushar, empieza a querer ir para el otro lado, que es el misticismo, ¿no? Volver al lugar desde donde uno partió. Entonces, todas las disciplinas de carácter iniciático es para que no haya dos mentes, cuerpo mental inferior, cuerpo causal, para que haya una sola mente. Los maestros tienen una sola mente, están reunificados. A personalidade débil, que tem uma força fraca, ou seja, que é covarde, tem dificuldade de enfrentar as provas, depende da formação daquela personalidade, depende da autoestima, da criação, do karma familiar. Uma vez formada essa personalidade débil, essa encarnação já não tem possibilidade de mudar depois que chegou, digamos assim, aos 21, 22 anos, ou ela ainda tem capacidade de se transformar nessa encarnação? Es individual, tenemos que tomar cada alma, no hay un patrón para todas. A veces las condiciones sociales en que nacemos son muy restrictivas y no hay un florecimiento hasta los 30, 40 años. En otros casos, esa restricción dura para toda la encarnación. Pero hay que estudiar al ego y su madurez. Cuando un ego, un eu superior, ha vivido misticismo en otras vidas, nazca donde nazca, eso va a surgir desde adentro, porque ya tiene mucha fuerza. Por eso que los genios, la gente de la humanidad, puede haber nacido en cualquier estrato social, puede haber nacido en condiciones sociales desfavorables, pero ellos emergen y dan una nota en la evolución humana única. La evolución se hace desde dentro. La personalidad débil es porque es un alma joven, un alma que no ha tenido mucha evolución. Nace en un hogar donde los padres son castradores y no hay fuerza interior para evitar la castración. Pero yo conozco casos de padres castradores y el hijo decirles, basta, paren hasta aquí. Ah, si te van, nos vamos a morir. Muéranse, yo voy a hacer mi vida. Porque tenía mucha fuerza interior, ¿no? No le podemos echar la culpa, como dice Freud, al papá y a la mamá. Hay que echarle la culpa a las vidas anteriores. Cuando hay madurez del alma, esta surge porque se abre camino por sí misma. Y las condiciones externas influyen más a los débiles, menos a los que están un poco más fuertes, y no influyen nada al genio. El genio se abre camino por su propio medio, porque el espíritu domina la materia. Siempre el espíritu desarrollado domina la matéria e não o contrário, não? Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre egrégoras, sobre influências. A gente nota que quando a gente entra em certos espaços, a vibração ali
é favorável à meditação, à introspecção. Já outros lugares é totalmente desfavorável. Eu queria perguntar como no dia a dia nós podemos trabalhar essas influências de forma a nos aproximar dos grandes seres que guiam a humanidade. Bueno, influencias del mundo en que vivimos, favorables o desfavorables, hay en todas las ocasiones, en todos los órdenes. En un solo día de nuestra vida, a veces uno tiene que ir a hacer un trámite, tiene que visitar a alguien, algún trato social, y entra en una casa donde la atmósfera es totalmente desfavorable. Uno quisiera salir corriendo, ¿no? Mientras que en otros lugares la atmósfera es muy permisible, es una atmósfera adecuada, uno se siente cómodo y no quisiera irse de ahí nunca. Lo mismo pasa con los seres humanos. Damos la mano a un ser humano y ya hemos adquirido cierta sensibilidad y retiramos la mano rápido. Pero damos la mano a otra persona y sostenemos la mano porque viene una corriente de carácter muy amoroso, muy favorable. Así que atmósferas en este mundo nos encontramos en el diario vivir. Generalmente, como Isis nos dijo ahora, uno va a un lugar o a otro, trata con unas personas u otras y encuentra esas atmósferas, o indiferentes, o favorables, o desfavorables. Yo quiero sacar una conclusión esotérica. En el discipulado hay una preocupación. ¿Qué clase de influencia soy yo para los demás? Porque estamos muy preocupados con la influencia de los demás sobre nosotros. Pero nosotros también tenemos influencia sobre los demás. La gente me escapa o la gente está feliz al lado mío. ¿Soy un centro de discordia o soy un centro atractivo y de fortaleza? Es decir, que el tema de las atmósferas que recibimos en el mundo hay que aplicarlo al propio crecimiento. El mundo nos ofrece cosas para nuestro crecimiento y entonces viene la autocrítica, viene el autoexamen. Yo hablaba de los pitagóricos que hacen ese examen. Bueno, si en el mundo la gente tiene esas características, ¿cuál es la mía? Porque es posible, como sucede en la vida profana, que mucha gente se queje de los otros, pero jamás tenga autocrítica sobre sí mismo. Es más, cuanto más egoísmo y más ignorancia hay, más queja de los demás. Porque los demás no hacen como a mí me gustaría que hicieran. A medida que en el sendero se progresa, uno está más preocupado de cómo va a influir a los demás, porque la influencia nuestra sobre los demás puede llegar muy hondo, puede despertar almas. Por ejemplo, en una palestra, el palestrante puede estar orgulloso que tiene un auditorio y está muy feliz viendo que es importante y que los demás escuchan. Pero si hay humildad, se pide al eu superior que hable a los otros eu superiores que están dentro de cada ser humano y que puedan llegar al cerebro y despertar a esa persona. Es un acto sagrado, hablar a los demás, moverse en la vida tiene sacralidad. No es solamente la retórica y las palabras. Verdaderamente uno tiene que dar algo más. Isis, con el propio crecimiento interior, uno permanece tranquilo y sereno ante las condiciones desfavorables y acrecenta las favorables. No hay otro remedio que el crecimiento interior,
que la paz interior. El iniciado sabe que en la naturaleza, no solamente de los seres físicos, en la naturaleza hay fuerzas hostiles al ser humano. Uno a veces está caminando por ahí, siente un temor, siente que hay fuerzas hostiles. La naturaleza elemental no quiere al ser humano porque el ser humano destruye a la naturaleza y en su evolución actual el ser humano está enfermando a la naturaleza, está agrediendo. Es una pieza, la humanidad actual es un conjunto desfavorable a la evolución, a la armonía natural, y es una preocupación eso. Le llamamos ecología, otras palabras, pero hay una agresión a la naturaleza. La naturaleza es viva, ¿qué va a estar amiga nuestra? Nos mira mal. Por eso que, además que hay corrientes elementales, sobre esto no quiero hablar demasiado, es un tema muy... Las corrientes de la gente que tiene maldad en la cuca, la maldad por la maldad, anima a corrientes elementales que influyen en nuestra vida. Si tenemos cierta depresión, nos hace más depresivos. Si tenemos poca influencia para vida, todavía nos ponen más abajo. Eso se aprende en ocultismo, ¿no? La cantidad de fuerzas que mueven a uno. Pero de cualquier modo, ninguna fuerza en la naturaleza puede con un espíritu fuerte dentro. Cuando uno despierta en el mundo astral, cuando uno adquiere conciencia en el mundo astral, están todos los malos pensamientos de los seres humanos. Es una zona que el discípulo debe recorrer, la recorre con un discípulo mucho más elevado que ya está fuerte, pero es terrible. Entonces uno tiene que pasar por los lugares más terribles de la vida imperturbable. Es el programa para nuestro progreso. Uno tiene que estar imperturbable, no solo imperturbable. Y si puede ayudar, tiene que tener fuerza para ayudar en todo caso. Hay fuerzas y hay fuerzas, bueno, vienen de los señores de la sombra. Ellos están atentos para perturbar el crecimiento de los hijos de la luz. Los hijos de la sombra tienen la misión de perturbar el crecimiento de los hijos de la luz. Se habló de las cartas de los maestros. Lean la carta donde el maestro Kuthumi explica cómo en Londres, en la casa de Sotherland, en Piccadilly Circus, un medium y un grupo de gente que respondía a los hijos de la sombra estaba falsificando la firma de Blavatsky para iniciarle un juicio, para destruirla. Y el maestro de Blavatsky, el maestro M, eso lo cuenta en la carta, el maestro Kuthumi, el maestro M, que estaba fumando en su pipa, vio, porque él protegía a Blavatsky. Los discípulos son protegidos cuando cumplen órdenes de los maestros. Y como ella estaba trabajando por los maestros, estaba protegida y vigilada. Entonces, Kuthumi dice que Moria dejó la pipa a un lado y se precipitó a Londres, en su Mayavi Rupa, y disolvió a todos los magos negros. Y agrega, porque a Moria es a uno de los pocos que le tienen miedo. Miren la fortaleza de ese ser, ¿no? Él disolvió la asamblea de los hijos de la sombra. Cuando llegó, no hubo falsificación y fuyeron. Uno se tiene que convertir en eso, Isis. Pero no se hace en una vida ni en dos. Hay que tomarse tiempo, pero no hay que quedar muy descansado. Tiene que ser un esfuerzo perseverante. Sí, você quería preguntar. O grau místico,
pessoa leva para outra encarnação. E o grau intelectual leva também? Sí, sí. No, no se pierde nada. La naturaleza es muy económica. No hay nada más pan duro que la naturaleza. La naturaleza, miren, con unas pocas leyes gobierna el universo. La naturaleza. En Brasil y en Argentina, los abogados saben que hay un código penal así. Igual hay muchos delincuentes. Hay una gran cantidad de leyes que nadie respeta, que nadie... Así, los que estudian abogacía tienen que estudiar todo eso. La naturaleza, con 7 u 8 leyes, con 7 principios, hace todo. Miren qué economía. Esta es otra de las lecciones a aprender en el sendero, ¿no? La economía de medios, porque uno no es dueño de nada en el universo. Uno administra las fuerzas del universo, pero no las puede gastar para su gusto. Son lecciones que hay que aprender, ¿no? Pero es un aprendizaje maravilloso también. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Professor Dias, como o senhor explica o fato de que os discípulos que nós conhecemos, como Blavatsky, Olcott e outros, comiam carne, fumavam, e para nós é ensinado que para chegarmos ao discipulado temos de abolir tudo isso, como ser vegetariano, não fumar, não beber. Sí, este es uno de los problemas con que el estudiante de teosofía se encuentra. No hay contradicción entre esto, y encontramos bastantes contradicciones. Mira, yo llegué a la conclusión que no tengo que cuestionarle nada al maestro. Si él fuma, no fuma, hace, no hace, él no es humano. El cuerpo físico de él es humano. No sé qué hace o que está muy lejos de mí. No sé si el que fuma es el elemental físico y eso no afecta al maestro. Lo que sé sí es que en mi estado de evolución, si fumo, me perjudico. Yo estoy atento a lo que me corresponde a mí, no lo que corresponde a los maestros de sabiduría. Esto es lo que puedo decir, ¿no? Nas cartas a gente vê que não é só o maestro Kuthumi que tem 2 Kuthumis. Na verdade, cada um de nós tem um Alexandre que a gente conhece e um Alexandre que a gente não conhece, um Vinhas aqui e um Vinhas lá. Só que os mestres conhecem a sua contraparte, nós não. E o mestre vê esses 2 lados. Então, por exemplo, eles às vezes falam que, por exemplo, mesmo que a gente não perceba, esse outro está evoluindo. Há uma evolução paralela dessas 2 contrapartes? ¿Tú dices en un maestro? Não. Porque da mesma forma que existe, o maestro sabe que existe o outro e o conhece, porque ele já uniu a consciência. Sim. Mas nós também temos um eu superior que a gente não conhece, mas que também está evoluindo. Sí, ¿você pergunta si está evoluindo? Não, mas o mestre percebe a evolução desse também, mas nós não o conhecemos. Queria que o senhor falasse sobre esses 2 lados. Sí, el maestro conoce ambos. Las cartas de los maestros surgen, algunos de ustedes conocen, otros no, por eso estoy dando una explicación. Las cartas de los maestros surgen cuando Olcott y Blavatsky se van a vivir a la India. La sociedad fue creada en New York y al 4º año de haber sido creada no prosperaba mucho en Estados Unidos. Ellos recibieron la inspiración de trasladar la sociedad a la India, que era un suelo más adecuado para la espiritualidad, y se fueron a la India. Olcott era un desconocido, pero Blavatsky no. Ya había escrito Isis sin velo. Y Isis sin velo hizo una revolución. Todo el mundo oculto de habla inglesa y de habla francesa, porque enseguida se hizo una traducción, todo el mundo oculto leyó Isis sin velo. En la India ya habían leído Isis sin velo los espiritistas,
los vedantinos, ya conocían a Blavatsky. Ella ni se imaginaba que era tan conocida. Entonces, arriban a la India, Blavatsky y Olcott, y se establecen en Bombay. Cuando arriban a la India, Sinnett les envía un telegrama invitándolos, porque Sinnett había leído Isis sin velo y Hume habían leído Isis sin velo. Blavatsky llega a la India, la tenemos acá, a la autora de este libro. Ella habla de que hay maestros, de que hay seres realizados, seres libres. Ellos estaban detrás de eso. Esos maestros tienen poderes, son magos. Ellos estaban detrás de los poderes de los maestros, etc. E invitaron a la señora Blavatsky a Allahabad. Algunos de ustedes quizás estuvieron en Allahabad. Yo estuve en esa ciudad y traté de detectar dónde vivían los Sinnett, pero mi visita fue muy rápida. En Allahabad, Blavatsky materializó muchas cosas, hizo muchos fenómenos psíquicos. Los Olcott y Blavatsky aceptaron la invitación. Y cuando llegó la señora Blavatsky a casa del señor Sinnett, él le dijo: ¿yo me puedo comunicar con sus maestros? Y ella le dijo: no sé, usted le puede preguntar a sus maestros si pueden comunicarse conmigo. Ella le dijo: yo les voy a preguntar. Y le preguntó a su maestro, al maestro Moria, y él le dijo: no quiero comunicación con estas personas. Entonces le preguntó a su otro maestro, a Kuthumi, y él estuvo mirando y dijo: sí. Entonces estos dos ingleses le dijeron: vamos a viajar al Tíbet para verlo, porque ellos no eran creyentes, no eran muy seguros. Era como Santo Tomás en la Biblia, que quería tocar las llagas de Cristo. Eran santos Tomases. Y le dijeron: nosotros podemos viajar a la India para tener una entrevista, para cerciorarse de que ellos eran de carne y hueso, de que eran seres vivientes. Entonces el maestro le dijo que no, que en la India, que en el Tíbet ellos podían recorrerlo y no iban a encontrar a ningún maestro. Es ahí donde el maestro Kuthumi revela la función de un maestro. Ellos solamente pueden comunicarse con seres humanos que quieren discipulado. No pueden tener comunicación con profanos. Es una cosa que asombra. La misión de los maestros es recibir a los que quieren alcanzar el discipulado en la vida espiritual. Por eso, para escribirle a Sinnett, el maestro Kuthumi dice: tuve que ir a mi maestro, al Mahashohan, y pedirle permiso. Todas esas cartas se hicieron con permiso del superior, del Mahashohan, porque un maestro no le puede escribir a un profano, le escribe al discípulo. Se comunica con su discípulo, pero no con un profano, porque están fuera de la evolución humana. Ellos es como si estuvieran en la frontera, pero no están dentro del país, ¿no? Y la comunicación entonces empezó y fue una comunicación, como ellos decían, con permiso especial. Tanto que en algunas de las cartas el maestro dice: en cualquier momento, mi maestro, porque eso es lo interesante de la evolución cósmica. Nuestros maestros tienen sus maestros. Y el maestro de los maestros tienen sus maestros. Y los maestros de los maestros de los maestros tienen sus maestros. Hasta la mente universal. Es una cadena. Por eso el mundo está espiritual y psíquico está
tan interligados. De ahí entonces que la correspondencia con las cartas de los maestros empieza en ese momento y se termina cuando Sinetas asimiló todo. Quiero también explicar a la pregunta que hizo que muchos de los líderes teosóficos de aquellos tiempos no eran discípulos regulares. Olcott nunca fue un discípulo. Es lo que se llama un discípulo laico. Es una especie de acercamiento al discipulado. Para ser discípulo regular, Olcott debería haber abandonado al mundo e irse a vivir al Tíbet. Pero si abandonaba el mundo no había sociedad teosófica. Y Olcott prefirió atrasar su evolución, no ir al Tíbet y quedarse en el mundo. Pero no fue discípulo regular. Existe uma passagem nas cartas dos mestres que diz que ao trabalhar para o seu próximo inegoisticamente, você trabalhou do modo mais eficiente possível para si próprio. Eu gostaria que você desenvolvesse esse tema, relacionando com essa coisa de acender a luz dentro de si. Muy bien, linda pregunta. Ontem hablamos del caso de Olcott, que pudo haber optado por dedicarse a la vida esotérica, retirándose del mundo o retirándose por un periodo del mundo, o aceptar un trabajo público que la jerarquía veía necesario, pero que le iba a impedir, debido a los viajes, a la bagunza que fue la vida de ese hombre, le iba a impedir una realización de las disciplinas diarias que sí se requieren para ciertos desarrollos. Hay que apartarse del mundo, hay que tener una realización muy grande. Bueno, en cierta manera, quizás Olcott haya tenido un atraso en cuanto al cumplimiento de disciplinas, pero en mi concepto él ha tenido un gran adelanto en su espiritualidad, de modo que en la vida futura, cuando haga disciplinas, las va a hacer con una cuota tan grande de espiritualidad que su avance va a ser muy rápido. Esto significaría de que no perdió su tiempo. Siempre que servimos impersonalmente al prójimo o que hacemos renuncias de nuestra satisfacción personal para la ayuda de una u otras personas, animales, la naturaleza, etc., siempre hay un adelanto de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque no se trabajó para la personalidad pasajera, efímera. Se trabajó para el espíritu universal, para el plan divino, ¿no? En los tiempos en que la Sociedad Teosófica fue fundada, hay un ejemplo conmovedor que respondería a lo que nos preguntó Isis, ¿no? Había una teósofa en Londres que se llamaba Francisca Arundale. Arundel, creo que se pronuncia, si queremos pronunciar el apellido en inglés. La señora Francisca Arundale fue una ferviente teósofa desde que conoció la teosofía. Un sobrino de ella, a quien ella crió, era Jorge Arundale, fue presidente mundial de la Sociedad Teosófica, un teósofo de mucha distinción. Francisca Arundale no era el tipo intelectual de teósofo, no servía para dar palestras, no le interesaba tampoco dar palestras, era una teósofa activa de base. Siempre hay un trabajo que no se ve en una organización y el palestrante va, recibe la admiración, el brillo, etc.,
pero nada podría haberse hecho si esa organización de base, que no sé quién la hizo, uno no sabe los detalles, pero ahí ha habido una cantidad de gente que ha trabajado. No sabemos quién es un trabajo de carácter impersonal que a cada uno de esas personas les reporta un beneficio espiritual. La señora Arundel pidió probación. Se dirigió a un maestro y le dijo: quiero ser un discípulo aceptado, pasando por las pruebas de probación. Y le llegó Blavatsky a Londres en uno de sus viajes y se quedó mucho tiempo la señora Blavatsky en Londres viviendo en la casa de Francisca Arundel. Entonces Francisca Arundel había empezado con la meditación diaria, con una disciplina, etc. Pero cuando tuvo al terremoto de Blavatsky en su casa, se terminó todo eso. Porque Blavatsky se levantaba a cualquier hora, invitaba a media ducia de personas y le decía una hora antes: invite a fulana a comer. Entonces Francisca Arundel enloqueció. Su vida fue un ir y venir y se olvidó de las disciplinas, se olvidó de las vidas místicas, porque tenía que atender. Ella adoraba a Blavatsky, le tenía adoración a Blavatsky, y a partir de ese momento se olvidó de ella misma y vivió para servir a la señora Blavatsky y a sus funciones. Cuando después de unos meses Blavatsky siguió su camino, volvió a la India, no sé cómo era el derrotero, la señora Arundel le mandó una carta al maestro y en la carta ella le decía: siento haber fracasado. Pero como vino Blavatsky, yo me tuve que olvidar de mi vida espiritual, ¿no? Y ella ganó el discipulado. El maestro la aceptó como discípulo porque se olvidó de ella misma y sirvió a Blavatsky. Esto quizás contesta a lo que nos dice Isis, ¿no? En cuanto al olvido de sí mismo y en cuanto a que uno a veces cree, porque olvida las disciplinas, ese tipo de vida mística, y se lanza al mundo a servir a alguien que era superior a ella. La señora Blavatsky era un ser superior. Por eso hay una carta, esa carta está en la India, del maestro Kutumi, donde encabeza la carta diciéndole: querida discípula mía. Se convirtió en discípula cuando pensó que había fracasado. Miren qué extraordinario. Verdaderamente son cosas que ocurren en el mundo oculto, porque el mundo oculto tiene sus propias leyes desconocidas de la naturaleza que operan en esos niveles, ¿no? Que conselhos, por fim, o senhor poderia nos dar alguma da sua própria experiência para que nós possamos continuar com essa luz acesa? Porque a luz acesa aqui, no Paraíso na Terra, é fácil. Estamos com luzes por todos os lados. Voltamos para a cidade, talvez não seja tão fácil. Algumas se apagam. Que luzes o senhor poderia nos dar? Que caminhos pessoais de sua vida, no sentido de a gente poder manter esse convívio, o seu aprendizado? Bueno, lo que hemos estado haciendo en este seminario son reflexiones acerca de cómo la luz se ocultó y ahora en este periodo está volviendo a surgir. Desafortunadamente, la luz del alma no es tan fácil como cuando arribamos de noche a nuestra casa, abrimos la luz y la perilla de la luz está ahí a la derecha y accionamos y se enciende la luz eléctrica. Hay que vivir una vida contemplativa en la mayor parte posible de nuestro tiempo.
Cuando no estamos muy maduros decimos, pero tengo tantas cosas para hacer. Pero cuando uno está maduro encuentra el tiempo para estar consigo mismo. No consigo mismo en un sentido egoísta, esto queda claro, sino en un sentido de comunicación. Las disciplinas de carácter iniciático empiezan todas con la meditación. La meditación es una disciplina temprana en la vida mística. En las religiones, por ejemplo en el cristianismo, era la oración. El cristiano, en la patrística, cuando los padres griegos, después ya en la Edad Media y en el Renacimiento, la oración creaba un ámbito de paz, un ámbito de serenidad, y efectivamente cuando nos retiramos a orar, los que tienen la costumbre de hacerlo, se hacen una atmósfera propia, se hacen una atmósfera de tranquilidad y de serenidad. Y cuando la mente adquiere serenidad, siempre es posible que la luz de Buddhi, a través de Antakarana, de ese puente que es una comunicación de carácter psíquica, de carácter espiritual, puede llegar a nuestra vida. Eso es lo que Platón llamó vida contemplativa. Platón dice que hay un conocimiento que entra a través de los sentidos. Pero cuando uno cesa los sentidos, en la mente quedó todo el mundo. A través de los sentidos los capturo a ustedes. Yo vuelvo a Buenos Aires y cada uno de ustedes se fue a Buenos Aires conmigo. Pero entonces no los veo, sino que los contemplo en mi mente. Y en mi mente saco conclusiones. Recreo la amistad, las conversaciones, etc. Esa vida interior, esa vida contemplativa tiene que tener más tiempo en nuestra vida. Hay que encender menos el televisor, aunque hay que ver los programas de Unión Planetaria, eso sí. Pero hay que entretenerse menos y ir creando un nuevo valor que es estar con nosotros mismos. Porque la personalidad cuando está sola se desespera. Un domingo quedamos solos en casa, se fue la familia, a mitad de la tarde nos vestimos y salimos a ver gente, porque no podemos estar solos, es muy difícil estar solo y en paz. Por eso hay que vivir una vida regular, porque si uno se acuesta a las 4 de la mañana mirando la televisión, cuando sale el sol está durmiendo y no se puede meditar a mediodía. ¿Por qué cuando sale el sol? Porque cuando sale el sol acordamos y entramos desde el mundo espiritual donde estábamos al cuerpo físico. Traemos toda la influencia del cuerpo físico al plano físico de nuestro ser espiritual cuando acordamos. Después cuando transcurre el día eso desaparece. Por eso hay que aprovechar ese momento. Tiene que ser en una hora temprana. ¿Y qué es la meditación en resumen? Es una cita con el yo superior. Cada mañana, como dos viejos amigos que dicen, vamos al café a tomar un café, en la meditación esos dos viejos amigos, camaradas, compañeros, que son el manas llamado inferior y el manas llamado superior, se reencuentran. Y ese reencuentro hace que el resto del día sea espiritual. Y si a la mañana no logramos cargarnos de espiritualidad con nuestra cita diaria con el ego, nuestra vida va a ser camamanas. Es un animal inteligente, que es lo que más o menos hace todo el mundo. Así que mi sugerencia, yo no soy un maestro espiritual, no tengo discípulos y no doy consejos de carácter espiritual, pero como estudiante de teosofía, que comparto con mis hermanos mis propias experiencias y conclusiones, creo que por lo menos la meditación matinal
la cita diaria con el ego no hay que dejarla. Y dejar que esa influencia espiritual ya influya en el resto del día cuando la salimos a trabajar a nuestras responsabilidades sociales.